Existen personas que se alejan de una parte de su historia por razones tan poderosas que el solo recuerdo les hace vivir miedo como si fuera la primera vez. Esa es la historia de Alex, un hombre que por culpa de su curiosidad tuvo que experimentar un tormento de varios días para él y su familia. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia bastante interesante sobre un libro de naturaleza bastante misteriosa y una familia que tuvo que sufrir a causa de un error de niños. El episodio de hoy se titula El libro perdido y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Cuando Alex me contó esta historia, viajábamos juntos hacia la ciudad de Portland. Nos conocimos en el autobús, pues nuestros asientos estaban juntos. Yo iba leyendo un libro sobre rituales de brujas, algo que me iba a servir para un proyecto de la escuela que estaba desarrollando. Al ver mi libro, me preguntó si yo me dedicaba a ese tipo de cosas. Le respondí que no, que lo había comprado para la investigación y le expliqué de qué iba mi proyecto. Él de inmediato entendió y se quedó callado unos minutos. Cuando volvió a hablar, fue para decirme: siempre que leas un libro de brujería, asegúrate que no esté maldito. La historia que me contó durante esas 2 horas de camino fue algo que hasta el día de hoy atesoro, y aunque no me consta de que todo lo que me haya dicho sea real, su mirada y la forma en que recordar ese momento le causaba tantos nervios, me hace creer que todo es cierto. Alex desde muy chico fue un joven curioso y apasionado por la historia. Él y su familia vivieron por muchos años en Utah. A simple vista parece un estadounidense cualquiera, pero la realidad es que la mitad de su familia es de origen mexicano. Su abuela había nacido en México y en su adolescencia emigró a Estados Unidos. Si bien Alex no está muy en contacto con sus raíces latinas, sabe lo suficiente como para hacer referencias importantes en su historia. Él recuerda que a la edad de 14 años, su familia se había mudado de casa. La abuela materna había muerto y sus hermanos menores necesitaban más espacio. Fue así como se hicieron de una vieja casa y con mucha historia en las paredes. Al parecer dicha casa había pertenecido a personas muy importantes en esa comunidad, peregrinos que habían llegado desde la costa este en busca de una vida mejor y que con el tiempo se hicieron ricos y poderosos en el lejano oeste. En el sótano de esa vieja casa dejaron todo lo que en su momento perteneció a su abuela y otras cosas que no iban a necesitar, en especial libros que a él le gustaba leer. Una tarde, mientras buscaba en una caja de libros de su infancia, encontró uno muy especial, uno que nunca había visto. El libro estaba encuadernado con cuero, a un costado de las cajas de la abuela. Intrigado, empezó a hojear sus páginas y descubrió que contenía hechizos en inglés, español, latín y alemán. Hechizos que iban desde cosas como aliviar un resfriado común, hasta unos que parecían ser las instrucciones de cómo dominar la mente de las personas. Lo que Alex no sabía es que ese libro estaba maldito y contenía el espíritu de una poderosa bruja que fue sellada en sus páginas por un concilio de hechiceros varios siglos atrás. Eso lo descubrió conforme los eventos paranormales comenzaron a atormentarlo. Atraído por la historia del libro, por la antigüedad de sus páginas y por la curiosidad de conocer un poco más sobre ese tema, Alex tomó el libro y se lo llevó a su recámara para leerlo y estudiarlo, dejando salir poco a poco a la bruja que dormitaba dentro de sus páginas. Alex cuenta que en un inicio no se daba cuenta de las cosas extrañas que ocurrían a su alrededor, que de repente notaba que algo se rompía pero lo consideraba normal. También llegaba a escuchar que alguien lo llamaba por su nombre y cuando respondía, nadie le contestaba. Pero a poco las cosas fueron cambiando. A medida que Alex se adentraba en el estudio de los hechizos contenidos en esas viejas hojas de papel, su vida cambiaba de manera gradual. Prestaba poca atención a sus clases, había dejado de salir a jugar con sus amigos. Se la pasaba encerrado en su recámara leyendo ese libro y de alguna manera su temperamento cambiaba también.
convirtiéndolo en un joven propenso a explotar con el más mínimo detalle. Él recuerda que una noche, mientras su madre le insistía en que fuera a cenar, las luces de su habitación comenzaron a titilar y una sombra que se movía de un lado a otro le decía que no dejara de leer. Esa era tal vez la primera noche en que sintió realmente miedo. Pronto se daría cuenta de que el libro estaba tomando vida propia y que el espíritu de la bruja estaba tratando de manipularlo para que la liberara. Fue un fin de semana en que Alex se había quedado hasta tarde leyendo ese libro y tratando de traducir los hechizos en otros idiomas, cuando por fin la figura de una anciana y desfigurada mujer se hizo presente ante él. Alex la describe como una pequeña mujer de no más de unos 50, con la cara muy arrugada como si fuera de cera y el calor la hubiera derretido. El cabello alborotado de color gris hacía contrastar sus amarillos ojos. El olor que despedía su cuerpo era horrible, casi vomitivo, pero los sonidos que hacía con la boca son lo que hacía que Alex se estremeciera. Por más que Alex quiso correr, la mujer le impedía el paso a donde quiera que fuera. Cuando intentaba gritar, la bruja lo tomaba por el cuello y lo arrojaba a su cama como obligándolo a seguir leyendo. Esa noche Alex tomó el libro y lo arrojó por la ventana de su habitación. Se encerró y comenzó a llorar tan fuerte que despertó a su papá. El padre de Alex llegó a la habitación y encontró a su hijo llorando debajo de las sábanas, muerto de miedo y con un libro a su lado. Aquello ya era demasiado para un chico de tan solo 14 años. Cuando por fin se pudo calmar, le confesó a su padre lo que había hecho, quien de inmediato despertó a su esposa para mostrarle el libro. Al verlo, la madre de Alex sabía de qué se trataba. Ella conocía el libro. Cuando era pequeña lo tuvo en sus manos por órdenes de su madre. Según le decía que algún día ese libro las iba a sacar de la miseria. Según Alex, su madre siempre pensó que ese libro negro que siempre cargaba la abuela era la Biblia. Lo primero que hicieron como familia fue entregar el libro al líder de la iglesia local, quien les dijo que había que destruirlo. Extrañamente, esa misma noche el libro había vuelto a casa. Era como si el espíritu que controlaba el libro quisiera que solo Alex lo leyera. El padre de Alex intentó quemarlo, pero por más intentos que hicieron, el fuego no lograba quemar las páginas. Por el contrario, eso despertaba la furia de la bruja, quien en un acto de venganza arrojó a la hermanita de Alex contra su padre, lastimándole un brazo. Como aquella bruja aparecía y desaparecía a placer, era imposible ocultarse de ella. La familia tenía miedo de que si esa noche no detenían al espíritu de la bruja, ella pudiera hacerle daño a todos, por lo que la madre de Alex tomó una decisión extrema: hablar con la hermana de su madre, pues ambas habían crecido juntas y conocían aquel libro. Con el poco español que recordaba, la madre de Alex hizo una llamada a California buscando a su familia. Al decirles lo que estaba pasando en su casa, nadie de la familia quiso meterse, pues decían que ese libro estaba maldito y quien estuviera cerca de él sufriría un terrible final. Así fue como se enteró que su tía había sufrido un accidente que la había dejado postrada en una silla de ruedas y sin poder tener casi nada de raciocinio. Desesperados por detener aquello, Alex y su familia, yendo en contra de las creencias y mandatos religiosos, buscaron ayuda de un hombre al que muchos conocían como un maestro del ocultismo. El hombre, al ver el libro, les dijo que sabía qué era lo que los estaba atacando, pero que no iba a ser fácil deshacerse de ella. Les dijo a grandes rasgos que ese libro era como un sello para espíritus malignos como el de la bruja que ahora los atormenta. También les dijo que quienes lo resguardan prácticamente entregan su vida para cuidarlo, quitándoles energía, fuerza y vida, lo cual mantiene activo el sello. Juntos investigaron la historia de la bruja y descubrieron que solo hay una forma de vencerla. Deben encontrar el amuleto de los ancianos, una reliquia que tiene la última bruja en proporcionar un hechizo al libro. Casualmente, dicha bruja era la abuela de Alex. Por cuestiones de dinero, la abuela había pedido ser incinerada, por lo que buscar la reliquia en la tumba de la abuela no era opción. Durante días registraron toda la casa, mientras por las noches aquel espíritu tomaba fuerza y los atormentaba a base de golpes, gritos y apariciones. También creaba un ambiente hostil y de muy baja energía para los habitantes de la casa, hasta que encontraron una foto en blanco y negro de la abuela con 4 mujeres más. En la fotografía, las 5 mujeres tenían un dije colgando en el cuello, y la abuela de Alex sostenía el famoso libro.
Una de las mujeres de la foto era la tía que estaba casi en estado vegetal. El ocultista les recomendó viajar a California y pedir aquel amuleto, pues solo de esa forma podrían leer el conjuro que sellaría de nuevo a la bruja, quien permanecía ansiosa por recuperar su libertad y utilizar su inmenso poder para vengarse de aquellos que la condenaron. Alex recuerda que su madre pasó 2 noches fuera de la casa en ese viaje a California, y que para él y su padre esas fueron las peores noches. La bruja los atormentaba con todo tipo de agresiones. En un momento les hizo ver imágenes donde su madre le pasaba algo horrible y nunca regresaba. Según Alex, las imágenes eran tan reales que por un momento su padre estuvo a punto de ceder ante la presión y seguir leyendo el libro. Pero la mujer, sin decir nada, solo señalaba al niño. El padre de Alex gritaba preguntando por qué a ellos. Quería saber por qué aquella maldita mujer se había ensañado tanto con su familia, pero por más que lo intentaba, no obtenía respuesta. Fue ahí cuando la mujer les mostró la verdad. Abrió la boca y les mostró que no tenía lengua. Quien sea que la había encerrado en ese libro, se la había cortado para que nunca pudiera recitar alguno de los hechizos ahí escritos. Alex nunca supo cuál fue la negociación entre su madre y la familia de su tía, pero infiere que tiene que ver con esa casa. Cuando la madre por fin volvió, el ocultista les dijo que tenían que estar todos presentes y ponerle a Alex el colgante. El hombre sabía cuál era el hechizo del sello, pues estaba marcado con huellas digitales de sangre de quienes la habían encerrado ahí hace siglos. La única regla era que el conjuro debía recitarlo Alex, pues había sido él quien despertó a la bruja. Alex cuenta que esa noche vio cosas que poca gente llega a ver en toda una vida. La bruja peleó con todas sus fuerzas atacando a sus hermanos. Hizo que su madre acuchillara al ocultista en la pierna. Su padre en un punto comenzó a sangrar de los oídos, ojos y nariz, mientras los demás no podían hacer nada para ayudarlos, pues esa mujer los tenía maniatados, a todos excepto a Alex. Cuando por fin terminó de leer aquel conjuro, que estaba en latín, esa entidad desapareció, dejando un aroma a muerto por toda la casa. Todos ahí recuperaron la cordura y de inmediato llevaron al ocultista a un hospital, pues a causa de la puñalada estaba perdiendo bastante sangre. Cuando todo volvió a la normalidad, el tipo les dijo que como ese libro hay muchos más, repartidos por todo el mundo. Son libros que las brujas y hechiceros usan para acumular recetas y conjuros con el fin de tener más poder. A esos libros se les conoce como los libros perdidos, y todos deben tener el alma de una bruja que lo mantenga con vida. Quitar el sello significa que el alma del libro vuelve a la vida con todo el poder y conocimiento y plasmado, lo cual podría ser peligroso para todos. Después de escuchar la historia, entendí por qué Alex, a pesar de tener raíces mexicanas, no le gusta estar en contacto con esa parte de su familia, pues según él, fue su abuela quien llevó ese libro maldito a su casa, y por su culpa, hoy en día sus padres están muertos, ya que parte de las secuelas que les dejó aquel evento fue una depresión enorme a su madre, quien terminó por irse de este mundo por su propia mano, y a su padre le provocó un alcoholismo que terminó por enfermarlo y quitarle la vida. Hoy en día Alex está al pendiente de sus hermanos, pues teme de que ellos en algún momento desarrollen alguna enfermedad o patología relacionada con los recuerdos de lo que él llama el peor error de su vida. ¿Alguna vez habían escuchado sobre este tipo de libros? No duden en dejar sus comentarios para hablar sobre eso. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.